La amenorrea es la pérdida del ciclo menstrual en las mujeres en edad fértil y muchas de vosotras tenéis cuestiones acerca de por qué se produce, si es reversible, qué puedes hacer si llevas muchos meses sin el periodo menstrual. Muchas de vosotras me habéis dejado preguntas en el perfil de Instagram y en este vídeo os voy a contestar todas ellas. ¡Empezamos! Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de nutrición deportiva, de psiconeuroinmunología, de suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de todos los nuevos vídeos. Intentar mejorar la salud, el metabolismo o el rendimiento deportivo depende de que todas las patas de las cuales funciona correctamente nuestro organismo estén balanceadas: la nutrición, el sistema intestinal, el sistema neuronal o el sistema hormonal. Y hablando del sistema hormonal y el funcionamiento de hormonas en la mujer, es muy importante que el ciclo menstrual esté regulado, esté equilibrado, que baje cada 28, 30 días, etc., sin un síndrome premenstrual alrededor, y muchas de vosotras cada vez tenéis más preguntas y cuestiones alrededor de cómo debe funcionar de forma coherente el ciclo menstrual y cómo se puede evitar o revertir la amenorrea, la pérdida del ciclo menstrual. Os voy a contestar a continuación a todas las preguntas que me habéis hecho en el perfil de Instagram. Primera pregunta acerca de la amenorrea: ¿cuáles son las causas de la amenorrea? Tendríamos que diferenciar entre amenorreas primarias a nivel ovárico, en las cuales tu ovario puede encontrarse con diferentes patologías, infecciones en el pasado, que no se haya desarrollado de forma eficiente en la adolescencia, pueden existir procesos asociados al síndrome de ovario poliquístico, por el cual en tu ovario existe la liberación excesiva de hormonas andrógenas, testosterona, lo cual está generando que la liberación de estrógeno, progesterona y testosterona no sea de forma equilibrada y que pierdas tu periodo menstrual. Pueden existir más circunstancias asociadas a que la funcionalidad del ovario no vaya bien, y luego tendríamos las amenorreas hipotalámicas, que realmente son las más frecuentes. Son el tipo de amenorreas que hacen que el hipotálamo, la hipófisis, ese eje hormonal, que es el que le va a decir al ovario que trabaje de forma eficiente, se encuentra desequilibrado, normalmente como consecuencia de situaciones de alarma, situaciones de estrés, como un déficit calórico alargado en el tiempo, déficit de micronutrientes, de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos, como consecuencia de estrés físico o emocional alargado en el tiempo, hipotiroidismos, la fase posterior al embarazo y la lactancia, donde en muchas mujeres aún puede existir una prolactina elevada, épocas donde una mujer, tras una toma de anticonceptivos durante muchos años, ese hipotálamo y esa hipófisis han dejado de trabajar. Todas esas serían amenorreas de origen hipotalámico. Segunda cuestión alrededor de la amenorrea: ¿cuáles serían las consecuencias? Aquí evidentemente vamos a hablar de varias consecuencias. En primer lugar, una menor facilidad a la hora de que te puedas quedar embarazada. Evidentemente, si la liberación de estrógenos, progesterona, si la fase folicular, lútea, etcétera, no es coherente, a la hora de que te vayas a quedar embarazada no vas a saber cuándo estás ovulando, el organismo no va a estar preparado para que exista una implantación eficiente del óvulo. Todas estas circunstancias pueden hacer que tu capacidad de fertilidad esté mermada. En segundo lugar, podríamos tener circunstancias asociadas al hecho de que tu organismo puede ser que esté ovulando, puede ser que tengas una liberación eficiente de estrógeno, pero que luego no tengas una liberación sostenida y eficiente de progesterona suficiente como para que vayas a descamar el endometrio que ha crecido durante 14-20 días, y eso vaya generando crecimientos que a largo plazo pueden dar lugar a miomas o pueden dar lugar a crecimientos también estrógeno dependientes en la mama, como fibroadenomas, o en el peor de los casos, tumores hormonosensibles. Normalmente este tipo de procesos se ocasionan como consecuencia de que hay mucha cantidad de estrógeno en relación a poca cantidad de progesterona, y esto suele encontrarse en muchísimas mujeres con amenorrea. Y en tercer lugar tendríamos consecuencias derivadas de la falta de estrógeno. Esto normalmente lo vamos a ver en mujeres con muchísimo estrés, inducido principalmente por exceso de deporte o por déficits calóricos. Mujeres con un porcentaje de grasa del 14, del 15%, también en mujeres con trastornos de conducta alimenticia, en las cuales la ingesta y la incorporación de calorías es mucho menor al gasto calórico que tiene a lo largo del día, de forma que surge una amenorrea hipotalámica, el ovario no fabrica casi nada de estrógeno ni progesterona y vamos a tener consecuencias físicas derivadas de la falta de estrógeno.
falta de mineralización a nivel del hueso, pérdida de elasticidad a nivel de las arterias, resistencia periférica a la insulina, inflamación, alteración y desequilibrio en la concentración de neurotransmisores tan vitales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso como serotonina, como oxitocina, como GABA. Todo este tipo de moléculas, cuando hay un déficit calórico y no hay estrógeno, pueden desequilibrarse y evidentemente acabar con problemas más allá del trastorno de conducta alimenticia. Vamos a acabar con problemas emocionales, problemas de personalidad, y todo este conjunto de síntomas, ya veis cuántos, podrían estar asociados o vinculados a esa menorrea. Tercera pregunta: ¿la menorrea puede ser ocasionada por falta de ovulación o por falta de sangrado eficiente? Pues realmente va a ser producida por las dos circunstancias. Más o menos te lo he explicado en la segunda pregunta. Pueden existir ocasiones en las cuales por una menorrea hipotalámica prácticamente no existe liberación de hormona folículo estimulante, FSH, de forma que las células de Sertoli del ovario no van a liberar el estrógeno suficiente como para llegar a generarse la ovulación, etc. Entonces no hay nada que descamar porque no ha habido estrógeno suficiente como para generar un crecimiento del endometrio. Pero nos podemos encontrar mujeres que tengan una fase lútea muy lenta y han tenido una elevación de FSH y una liberación de estrógeno, pero luego la elevación de progesterona en la fase lútea, los últimos 10-14 días previos a la menstruación, no es lo suficiente eficiente como para facilitar la descamación. La consecuencia sería que se iría generando un crecimiento paulatino con el paso de los meses y de los años incluso de ese endometrio, que puede dar lugar a problemas sobre todo de miomas, sangrados, pérdida de hematocrito, cuando tarde o temprano acaben sangrando esos miomas, y que hay que vigilarlos, y por eso hay muchas mujeres que en este caso de amenorreas se les da una pequeña cantidad de progesterona 8 o 10 días previos de cada menstruación. Cuarta pregunta muy interesante: ¿la dieta cetogénica y el deporte pueden ayudar a resolver una amenorrea? Puede ser una herramienta favorable para mejorar el metabolismo, la funcionalidad de las hormonas, la correcta actividad del sistema nervioso, del sistema intestinal, y que como consecuencia todo nuestro organismo indirectamente empieza a mejorar. Por ejemplo, muchas amenorreas cuyo origen es el exceso de testosterona, consecuencia de un síndrome de ovario poliquístico, con este tipo de herramientas en los cuales favorezcamos que la mujer baje el porcentaje de grasa, esté más sensible a la insulina, que pueda hacer deporte, que elimine disruptores hormonales, en estos casos evidentemente la dieta cetogénica y el deporte adaptado sería una increíble incorporación de herramientas en tu vida para favorecer que de nuevo vuelvas a tener tu menstruación. Pero imagínate que eres una mujer que tienes amenorrea porque has bajado mucho peso, porque haces mucho deporte, porque estás con un porcentaje de grasa del 14% y además haces una dieta cetogénica que además te sacia mucho y acabas generando incluso más déficit calórico, y que incluso en esas semanas en las cuales estás haciendo dieta cetogénica y que muchos de vosotros sabéis que se puede generar mayor liberación de catecolaminas, de adrenalina, de dopamina y la persona está más eufórica, aún haces el doble de deporte que antes. Pues justo unas herramientas que deberían mejorar tu salud y favorecer que vuelvas a tener el periodo menstrual van a ocasionar todo lo contrario, porque tu organismo se va a sentir en alerta. Probablemente aún más se liberará la prolactina y más se inhibirá el eje tiroideo, más vamos a alargar probablemente esos meses en los cuales no te va a bajar tu periodo menstrual. Así que ten coherencia, la dieta cetogénica y el deporte evidentemente son muy beneficiosos para cualquier tipo de mujer que quiera balancear y equilibrar su sistema hormonal, pero siempre con coherencia. La siguiente pregunta es muy típica en todos los nutricionistas o médicos que trabajamos con personas que han bajado rápidamente de peso. ¿Se puede perder el ciclo menstrual y caer en una menorrea como consecuencia de bajar rápidamente de peso? Se puede, y claramente, vuelvo a repetir, muchos preparadores físicos, muchos nutricionistas, médicos endocrinos, lo vemos constantemente en consulta. Una persona que hace la dieta de forma espartana, de forma radical, sin prácticamente saltadas de dieta, incorporaciones de carbohidrato, con un ayuno intermitente quizá muy alargado en el tiempo, con excesiva cantidad de deporte y además con alto grado de adherencia y de euforia esas primeras semanas donde estás bajando peso. Es posible que a la séptima, octava semana, después de bajar mucho peso, después de no hacer incorporaciones que te compensen el déficit calórico, tu organismo pueda entrar en un déficit calórico tan extremo ante una situación de alerta, de alarma, al sentir un ambiente hostil donde falta mucho alimento, que se provoque una liberación, un ascenso de prolactina, el cual va a generar
una inhibición del eje tiroideo y el cual va a generar una inhibición en la liberación de hormonas gonadotropinas por parte de la hipófisis, de forma que no tendrás liberación eficiente ni de FSH ni de LH, con lo que tu liberación posterior de estrógeno y progesterona va a declinar, y esto lo vemos constantemente en consulta. Por eso, si tanto hombres como mujeres tienen que bajar de forma balanceada, con cierta incorporación de hidratos de carbono, sabiendo que hay algunas semanas en las cuales incluso no pasa nada por rebotar un poco, mantenernos para volver a arrancar, si eres una mujer quizá aún tienes que llevar este tema de forma más pulcra para intentar que tu hipotálamo y tu hipófisis no entren en ese estado de alarma. Sexta pregunta: ¿subiendo las calorías en mi día a día puedo volver a tener el ciclo menstrual? Evidentemente, no para todos los casos, pero estos casos en los cuales te he hablado, en los que como consecuencia de generar un déficit calórico muy alargado en el tiempo, hacer mucho deporte, caer a porcentajes de grasa del 14, del 15%, en muchas ocasiones no queda absolutamente otra que pasar por una fase en la cual reducimos la cantidad de deporte, descansamos, dormimos más y evidentemente no queda otra que subir la cantidad total de calorías que están entrando en tu día a día para que se genere un superávit, para que el hipotálamo reconozca que de nuevo hay un ambiente favorable donde hay nutrientes y de nuevo esa mujer puede volver a ser mamá. De esa forma el hipotálamo, la hipófisis se activan, normalmente las consecuencias negativas de las que partíamos como un hipotiroidismo subclínico, hiperprolactinemia, vuelven otra vez a normalizarse y la elevación de FSH y LH generan ya los picos de estrógeno y de progesterona necesarios para que vuelvas a tener controlado y equilibrado tu ciclo menstrual. La siguiente pregunta es muy curiosa. ¿Puede el atletismo de fondo generarme amenorrea? Es muy importante que sepas que cualquier tipo de deporte llevado al fallo muscular, muy extremo, sin la compensación suficiente de nutrientes, de calorías, con la agresividad suficiente como para que te pueda generar desequilibrios en los biorritmos, alteración del sistema nervioso, sobreentrenamiento, todas estas variables que en muchas ocasiones todos los deportistas, sobre todo profesionales, viven a lo largo de su día a día durante muchos años y que en muchas ocasiones en muchas mujeres tarde o temprano va a generar ciertos meses de amenorrea, están a la orden del día. Así que ya no solo el atletismo, clarísimamente el atletismo, pero el ciclismo, la natación, la gimnasia, que tantas veces hemos escuchado está asociado a que niñas con 16-17 años no tengan el periodo menstrual. Cualquier tipo de deporte extremo donde tu porcentaje de grasa baje mucho y donde tengas que coger sí o sí, evidentemente, picos de forma que impliquen durante meses déficit calórico, pueden hacer que tu hipotálamo entre en esa alerta y se genere esa amenorrea. Octava pregunta: ¿qué alimentos son favorables para recuperarnos de una amenorrea? Lo importante de esta pregunta es que no nos centremos en alimentos, porque el tomate, la pera, la carne, el pescado, las legumbres en particular no van a hacer que tu sistema hormonal y la producción de estrógeno y progesterona sea más eficiente. Tenemos que hablar principalmente de una alimentación correcta. En primer lugar, para que llegues a la cantidad de calorías suficiente. En segundo lugar, para que haya una distribución de macronutrientes de forma eficiente. Si tienes una resistencia a la insulina que te está generando un síndrome de ovario poliquístico y esto una amenorrea, pues quizá tienes que hacer una dieta más baja en carbohidratos, incluso una dieta cetogénica algunos días o algunas semanas. Si eres una persona que no está generando de forma eficiente estas hormonas esteroideas, tendrás que generar una entrada de grasa de forma eficiente como para que a partir de ese colesterol puedas sintetizar las hormonas esteroideas, tendrás que vigilar los micronutrientes, los minerales, etc. Y en definitiva, tu nutrición tiene que ser balanceada y adaptada al deporte, al estrés, a tus biorritmos, a tu funcionamiento intestinal, a tu base clínica, tras hacer un estudio clínico y tras ver tus analíticas, y de esa forma la alimentación va a ser un grandísimo aliado, pero no podemos absolutamente hablar de que ningún tipo de alimento en especial te vaya a generar un mejor o un peor funcionamiento ovárico. La siguiente es una de las preguntas que más me soléis hacer tanto en consulta como en las redes sociales. ¿Es posible que tras haber tomado durante muchos años anticonceptivos y al retirarlos durante muchos meses no tenga periodos menstruales o que lo tenga solo 1 o 2 durante el año posterior a la retirada? Pues por desgracia es muy frecuente. Tened en cuenta que hay muchas niñas que con 15-16 años, ante dolor premenstrual, ante acné quístico, ante caída capilar, ante hirsutismo, pequeños síntomas que tenemos
normalmente como consecuencia de ese síndrome de ovario poliquístico que se está desarrollando a los 15-16 años, normalmente su ginecólogo o su endocrino le va a dar anticonceptivo. Y puede ser que esté durante 5, 6, 8, 10 y hasta 15 años con ese anticonceptivo, sin dolor premenstrual, sin granitos, etc. Pero a la hora de querer ser mamá, a los 30 o a los 35 años te retiras el anticonceptivo y el hipotálamo, la hipófisis y la funcionalidad ovárica se han quedado mermados porque prácticamente han estado silenciados durante esos 10-15 años. Evidentemente, de la noche a la mañana, en los primeros meses, muchas mujeres no vuelven a menstruar de forma eficiente, no se vuelve a rescatar la funcionalidad correcta del hipotálamo, de la hipófisis, del ovario, y en muchas ocasiones hay que ir dando tiempo, hay que volver a gestionar de forma eficiente una correcta sensibilidad periférica a la insulina, trabajar con precursores de LH, facilitar algunos meses quizá dar una pequeña dosis de progesterona, trabajar a nivel del hipotálamo. Normalmente la práctica totalidad de las mujeres en estas situaciones van a volver a tener ciclos menstruales de forma eficiente, pero hay que abordarlo de forma integral. Décima pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de grasa ideal en una mujer para que exista una correcta función a nivel del hipotálamo, hipófisis y ovario? Por mi experiencia y por todo lo que suelo hablar con ginecólogos, otros nutricionistas, etc., y lo que solemos ver en consulta, normalmente el porcentaje de grasa de una mujer debería estar entre un 19 y un 22% aproximadamente de grasa. Porcentajes de grasa menores van a hacer que probablemente nuestra tiroides pueda desequilibrarse, que se eleve la prolactina, que el hipotálamo sienta ese déficit de grasa corporal, y porcentajes por encima del 23-24% pueden generar predisposición a estados de resistencia periférica a la insulina, predisposición a síndromes de ovario poliquístico y que igualmente también la mujer pueda tener una amenorrea. Así que si eres una mujer, intenta desarrollar la nutrición, el deporte, la gestión de biorritmos, la toma de suplementos, todo lo que tengas que hacer para mantenerte normalmente entre ese 19 y 22% de grasa. La siguiente pregunta seguro que os pasa a muchas de vosotras. ¿Tenéis un síndrome de ovario poliquístico? ¿Estáis haciendo una nutrición y un deporte adaptado y aún así sigue sin bajaros el periodo menstrual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Habría que valorar integralmente, incluso profundizar un poco más, por si realmente se están haciendo las herramientas necesarias como para favorecer lo que buscamos en toda mujer con un síndrome de ovario poliquístico: volver a tener una sensibilidad periférica a la insulina de forma eficiente. En muchas mujeres lo que suele ocurrir con un síndrome de ovario poliquístico es que se suele dar una dieta cetogénica, quizá muy baja en carbohidratos, se suele hacer mucho deporte, pero quizá la mujer en muchas ocasiones entra en un estado de exceso de estrés, porque al no tener suficiente cantidad de carbohidrato y hacer de la noche a la mañana mucha cantidad de deporte, el organismo libera mucho cortisol y esto genera neoglucogénesis, elevación de glucosa, que a la postre aún va a alterar mucho más todo el estado metabólico que estamos intentando mejorar en la mujer. De esta forma es muy importante que entiendas que en una mujer con síndrome de ovario poliquístico es necesario bajar la cantidad de hidrato de carbono suficiente, pero es muy importante generar compensación con cargas de hidrato de carbono, sobre todo en días donde se va a hacer ejercicio muscular, que también tiene que ser incorporado en la mujer y no solo hacer ejercicio aeróbico, que es otro de los grandes errores en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que solo hacen 5 o 6 días a la semana de atletismo, de bicicleta, de spinning, pero dejáis de hacer el ejercicio muscular que tan importante es para volver a generar la sensibilidad periférica a la insulina. Muy importante en algunas ocasiones tener que recurrir a algún sensibilizador natural a la insulina, como puede ser la berberina, que quizá es el principio activo que más me gusta usar, entre 500 y 1000 miligramos, y luego quizá, a pesar de hacer todas estas herramientas, tienes ese síndrome de ovario poliquístico y sigues sin tener tu periodo menstrual controlado. En este caso, quizá sería necesario hacer analíticas más profundas para ver cuál es, sobre todo, la funcionalidad de la hormona prolactina y de la hormona tiroidea, que en muchas ocasiones, quizá por haber arrastrado años donde ha existido mucho descontrol hormonal, pues tu prolactina va a estar elevada y vas a tener una TSH por encima de 3, 3,5, lo cual nos indica cierto estado de hipotiroidismo subclínico, ante el cual en muchas ocasiones muchas mujeres suelen tener amenorrea. La siguiente pregunta es clínica, muy específica, pero quizá muchas de vosotras os sentís reflejadas. Tengo amenorrea desde hace 8 meses, en las analíticas constantemente existe una prolactina muy elevada y constantemente tengo cefaleas, dolor de cabeza. Aunque os parezca algo muy específico, he querido incorporar esta pregunta porque la veo mucho en consulta.
Muchas mujeres con elevación de prolactina por encima de 50, 60, amenorrea, con problemas normalmente en estos casos de hipotiroidismo subclínico, sin llegar a niveles de 4,5-5, pero sí ya 2,8, 3,2, lo cual hace que el metabolismo esté ralentizado y esa amenorrea. Y dolor de cabeza esporádicamente, 3 días sí, 2 no, etc. ¿Puede estar vinculado todo este cuadro clínico? Clarísimamente. Tened en cuenta que en muchas ocasiones la elevación de prolactina puede deberse a pequeños prolactinomas, que son quistes benignos que no van a generar normalmente daño y problema a medio o largo plazo en la mujer, pero que pueden dar lugar a que esa prolactina inhiba la funcionalidad del hipotálamo, lo cual va a hacer que ese ovario no libere de forma eficiente estrógeno y progesterona. Ya tenemos esa amenorrea, pero además esos pequeños prolactinomas pueden sobrecrecer, afectar un poco al nervio óptico y generar dolor, normalmente en la zona temporal. Es algo que normalmente, ya os vuelvo a repetir, no va a generar mayores problemas, no estamos hablando de que sean tumores, son benignos, pero sí son muy molestos, pueden afectar a la funcionalidad ovárica, pueden generar infertilidad, pueden dar esas jaquecas y por suerte con una pequeñísima dosis de agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o la cabergolina pueden ser solucionados. De nuevo, otra pregunta clínica que seguro os puede interesar a muchas de vosotras. Tengo amenorrea desde hace más de un año, con un diagnóstico desde hace más de 15 años de síndrome de ovario poliquístico sin resistencia a la insulina y qué soluciones podría tener. En primer lugar, habría que verificar si realmente no existe esa resistencia periférica a la insulina, porque cuando te vas a hacer un análisis de sangre vas a ver que el valor mínimo de insulina es 3 y el valor máximo 25. Si en condiciones basales una persona debe de tener el nivel de insulina entre 6 y 10 aproximadamente y a partir de 12-13 en ayunas ya sabemos que se está gestando una resistencia a la insulina, puede ser que tengas un nivel de 15, de 18, como muchas ocasiones he observado con pacientes en mi consulta, de forma que su ginecólogo le ha dicho que está todo normal, que no tiene resistencia periférica a la insulina, pero claramente cuando has empezado a trabajar herramientas que van destinadas a mejorar esa sensibilidad periférica a la insulina, la mujer ha vuelto a menstruar. Así que de esta forma lo primero que te aconsejo es que puedas hacerte una analítica de insulina en ayunas junto a glucosa y junto a hemoglobina glicada y ver si realmente no se está gestando esa resistencia periférica a la insulina. En segundo lugar, verificar qué está ocurriendo con tu nivel de estrés y si la cantidad de andrógenos en tu sangre es derivada desde la cápsula suprarrenal. En este caso puedes mirar los niveles de DEA-sulfato y de androstenodiona. Si están muy elevados, es muy probable que no tengas un síndrome de ovario poliquístico derivado de la resistencia periférica a la insulina, no es ovárico, sino que es generado por el exceso de andrógenos de la cápsula suprarrenal, lo cual suele estar vinculados a épocas de mucho estrés físico o emocional. En este caso, pues con adaptógenos como la ashwagandha principalmente, esa cápsula suprarrenal debería volver a la normalidad y deberías bajar la cantidad de andrógenos que estás liberando. Y en segundo lugar, puede ser que tu amenorrea no tenga nada que ver con tu síndrome de ovario poliquístico. Puede ser que hayan otras variables como hipotiroidismos, como que tengas el hipotálamo algo ralentizado, que tu porcentaje de grasa sea muy bajo y por eso tu hipotálamo no está funcionando, y habría que verificar de forma más integral cómo está funcionando todas las patas que van a determinar que tu sistema hormonal funcione de forma correcta, desde la nutrición, el deporte, el ámbito intestinal, que es fundamental, tu tiroides o tu forma de gestionar las emociones. Siguiente pregunta muy cercana a la que anteriormente hemos explicado acerca de los anticonceptivos. Llevo más de 3 años sin menstruar tras haber dejado los anticonceptivos. ¿Qué puedo hacer? Clarísimamente aquí lo que tienes que hacer es una consulta con un ginecólogo que de forma integral pueda valorar realmente cuál es el origen de esa amenorrea. Muy probablemente, tras la ingesta de muchos años de anticonceptivo, puede ser que tu hipotálamo se haya quedado ralentizado. Tendrías que hacerte en el tercer día de tu periodo menstrual un panel hormonal donde se pueda observar cómo está tu LH, cómo está tu FSH, cómo está tu hormona antimuleriana. Podría ser que tengas un fallo ovárico prematuro, que cada vez lo observo más, por desgracia, en muchísimas mujeres por debajo de los 40 años. Habría que ver cómo está tu funcionalidad tiroidea, intentando que tu TSH nunca esté por encima de 3. Tendríamos que verificar cómo está tu nutrición, tu porcentaje de grasa, si haces deporte, cómo gestionas el estrés, si duermes. Fíjate todas las variables de las que tenemos que hablar. En el caso de que ese hipotálamo esté ralentizado, puedes hacer ciertos tratamientos con gonadotropinas o estimuladores de la hipófisis para que exista mayor liberación de FSH y LH,
tratamientos similares a los que se hacen en una mujer cuando se quiere quedar embarazada o cuando quiere hacer una vitrificación de óvulos para intentar que el hipotálamo y la hipófisis arranquen. Es algo que en muchas ocasiones funciona muy bien, y quizá nada de esto es el origen de tu amenorrea, y quizá simplemente lo que está ocurriendo es que no liberas la suficiente cantidad de progesterona, y hay muchísimas mujeres que lo intentan todo y todo lo están haciendo bien y no tienen ese periodo menstrual. Pero simplemente o viene forzando a que tu organismo libere un poco más de progesterona, lo cual se consigue con el famoso suplemento llamado Vitex o Agnus Castus, en el cual normalmente en 20-30 días muchas mujeres logran tener las concentraciones ideales de progesterona como para favorecer ya de nuevo la descamación del seno endometrial y ya favorecer todo el sangrado y que vuelvas de nuevo a tener tu periodo menstrual, o bien simplemente dar una pequeñísima cantidad de progesterona varios días al mes, y de esa forma, pues bueno, si necesitas ese pequeño refuerzo ya no vas a volver a tomar estrógenos, anticonceptivo, y solo tendrías que tomar una pequeña fracción mensualmente, que lo puedes hacer con una cremita de progesterona bioidéntica, y de esa forma normalizar ya de nuevo tu ciclo menstrual. 15ª y última pregunta. Hace 4 meses hice una dieta cetogénica radical, se me descompensó la funcionalidad tiroidea y desde entonces tengo amenorrea. ¿Ha sido la causa la dieta cetogénica? Quiero que entiendas, tú y todas las mujeres que me estáis viendo ahora mismo, que la dieta cetogénica no genera problemas hormonales y en especial no genera hipotiroidismo. Pero cualquier tipo de dieta con exceso de déficit calórico, con exceso de hiperactividad del sistema nervioso, con déficit en la incorporación de micronutrientes, etc., o cualquier tipo de dieta que te genere una bajada de peso excesivamente rápida, puede hacer que, evidentemente, tu organismo, como mecanismo de defensa, genere una hiperprolactinemia y un hipotiroidismo, en muchas ocasiones empezando siendo subclínico, que puede llegar a ser clínico con TSH por encima de 5,5, 6. ¿Esto lo puede generar una dieta cetogénica? Sí, pero también una dieta mediterránea, una dieta vegana o cualquier tipo de dieta aparentemente beneficiosa y aparentemente bien confeccionada, pero llevada al extremo por parte del profesional o la persona individual que lo vaya a hacer, generar estos estragos a nivel metabólicos y a nivel endocrinos. Así que en tu caso puede ser que la dieta cetogénica te generase excesivo déficit calórico y que ante todo esto se generase un hipotiroidismo y que finalmente tu hipotálamo, tu hipófisis dejara de fabricar las gonadotropinas y tu ovario haya dejado de liberar el estrógeno y la progesterona. Sí te recomendaría revisar con un profesional ese tipo de dieta que has llevado, el deporte, las calorías que quemas diariamente, si estás en un periodo convulsivo a nivel de emociones, de nervios, etc., balancear todo y estoy seguro que en pocos meses volverás a recuperar tu periodo menstrual. Tener un funcionamiento eficiente de las hormonas femeninas es fundamental para el correcto funcionamiento intestinal, nervioso, muscular, para el correcto balance de las emociones, el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune. Muchas de vosotras, por desgracia, tenéis problemas hormonales, muchas de vosotras, por desgracia, tenéis fases de meses, de años incluso, en los cuales no tenéis ese periodo menstrual, lo cual os puede generar a medio o largo plazo problemas en todos los sistemas orgánicos de vuestro organismo. En este vídeo os he intentado explicar todas las dudas más frecuentes que me soléis hacer y que me habéis dejado anteriormente en el muro de Instagram acerca de por qué se genera la amenorrea, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias o cuáles son las posibles herramientas o terapias que podemos hacer para de nuevo favorecer que ese hipotálamo, la hipófisis y el ovario vuelvan a trabajar de forma eficiente. Estos temas estoy seguro que os interesan muchas de vosotras, os pongo un enlace si queréis saber más acerca del síndrome de ovario poliquístico, que ha sido un tema del cual he hablado bastante en este vídeo. Si queréis saber más, mirad la etiqueta. Si quieres saber más acerca de estos temas, acerca de la endometriosis, de la nutrición clínica, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.